¿Que te duelen los pies después del entrenamiento? No, estoy bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que, como ya llevo bastante tiempo con las botas, pues las botas al final el pie lo tienes más cerrado. Y me gusta quitármela después de entrenar. ¿Cuántas veces entrenas a la semana? Pues entrenamos en campo casi 5 días normalmente, a veces sí, a veces 5, a veces 4, más el día del partido. Y después en gimnasio entreno todos los días menos un día a la semana. Más allá del entrenamiento del cuerpo, la cabeza, ¿cómo se trabaja? Lo hablamos antes de la entrevista, ¿no? Con, por ejemplo, rivales como el Barcelona. ¿Cómo se sale un partido así? Porque uno tiene que salir con mentalidad ganadora, pero hay que ser realista. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Bueno, nosotros tenemos que salir con la mentalidad de que tenemos que intentar ganar, básicamente. Tienes que intentar sacar lo máximo posible del equipo y competir como si fuera cualquier otro equipo. No hay que tenerle miedo a ningún rival, ¿no? Es cierto que hay que ser realista, pero al fin y al cabo tú tienes que competir lo mejor posible y tienes que ponérselo lo más difícil posible. Entonces hay que salir con la mentalidad de que vas a ganar, nunca con la mentalidad de perder. ¿Y te puedes aislar de la presión mediática, por ejemplo, en antesalas de partidos de ese nivel, sin faltar el respeto a ningún tipo de rival? Porque todos los partidos deberían ser, ¿no?, de ese nivel. Sí, nosotras, como te dije ahora, al final todos los partidos para nosotras son como finales, tenemos que competir al 100%. Y sí, yo personalmente sí me vado de esa presión mediática. Al final tú tienes que preocuparte de lo que tú puedas controlar. El resto no lo puedes controlar, entonces no merece la pena preocuparse, ¿no? Presión mediática, hablamos de medios de comunicación. ¿Cómo te manejas con nosotros? Sobre todo con la prensa deportiva. Bien, al final siempre no es fácil porque tienes que exponerte a la sociedad en general, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que nos respetan bastante, sobre todo aquí en Huelva, y no, ningún problema. ¿Cómo llevas tú esa exposición a nivel personal? El que tu nombre esté en boca de muchos, de muchas, ¿no? Y más con el rol que tienes en el equipo. Pues yo la verdad que lo llevo bastante bien. Al final este es mi trabajo. Mi trabajo requiere estar expuesta a la sociedad en ese sentido y me tengo que exponer 100% a los medios de comunicación. Además, pienso que mayoritariamente es para bien. Entonces es algo que nosotras tenemos que agradecer porque gracias a la visibilidad que los medios de comunicación han empezado a darle al fútbol femenino, hemos crecido también, ¿no? Al final, entrevistas como esta, entrevistas que se hacen o la visibilidad que tienen dar los partidos todos los fines de semana, ha hecho que el fútbol femenino genere más y eso hace que al final crezca y seamos más importantes, ¿no? Yo pienso que a día de hoy hemos conseguido muchísimo. Yo cuando empecé a jugar yo ni cobraba, yo no tenía nada, o sea, tenía que buscarme la vida hablando así para ir a entrenar, coger guaguas de una, después otra, para llegar a casa a las 10 de la noche con 14, 15 años. O mi padre tenía que trabajar todo el día, salía a trabajar, me tenía que llevar a 30 y pico kilómetros de casa para entrenar, para después volver a la tarde a casa de noche y el día siguiente irse a trabajar. Al final eran esfuerzos que en ese momento no eran remunerados en sí, pero a día de hoy esos esfuerzos han hecho que, por ejemplo, en mi caso yo esté aquí ahora, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a jugar en primera división cobraba 300 euros y tenía que hacer todas las semanas un montón de viajes en avión, que eso al final ahora es impensable. Pues de eso se trata, al final todos los esfuerzos que hemos hecho jugadoras, clubes, de aquí para detrás es lo que se está viendo ahora. Hay que defender, ¡Arriba, Luis, a tu izquierda! ¡Bien, bien plantado, equipo! ¡Finish! Ok, counter-attack. Buena. ¿No te da un poco de envidia sana cuando miras al recreativo? Las gradas, los partidos, los tiempos que se les conceden en los medios de comunicación. Pues en parte a mí lo que me gustaría es que por lo menos una parte de esa afición también siguiera al Sporting. Al final yo entiendo que el Recre es el decano del fútbol masculino, que tiene una historia detrás, pero me gustaría que la gente entendiera que en Huelva está el Sporting de Huelva, que lleva 18 años en primera división. Sois élite. Exacto. Que por suerte después de 18 años
vamos a tener ahora mismo unas instalaciones, después de 18 años, que creo que unas instalaciones propias, un vestuario propio mínimo, que mínimo con un equipo de primera división. Al final me gustaría que por lo menos cierta de las partes de esa audiencia que tiene el Recreo, pues la tuviera el Sporting también, que no pido que sea la mayoría porque eso es muy complicado, pero sí, porque hay gente que al fin y al cabo no sigue fútbol ni lo que sea, pero al fin y al cabo siendo una ciudad tan pequeña y nosotras que llevamos el nombre de Huelva por todos lados, y al final el Sporting ha conseguido cosas muy buenas, que es un equipo humilde, que ha tenido que trabajar un montón para seguir estando ahí, que no es fácil, y que cada día y cada año las cosas son más complicadas, ¿no? Porque al final sube el nivel, sube el tema de infraestructura, sube el salario, sube todo, y es un equipo que sigue estando ahí haciendo frente independiente de todas las adversidades que hay, y lo que pedimos es un poquito más de apoyo. Cisco, tú conoces a Patri desde que llegó, ¿verdad? Sí, son 6 años. más o menos 6 años, sí. ¿Y cómo entró? ¿Cuál fue su primer momento? ¿Era tímida? ¿Ya llegó marcando terreno? No es una persona con mucho carácter, yo creo que igual ya vino marcando el terreno, ya una persona muy afable, muy abierta, y ya llegó a donde está por sus méritos propios. ¿Iba buscando ser capitana desde esos primeros momentos o eso no se busca? Eso no se busca, eso se hace, es decir, con el tiempo, pero que no creo que una jugadora busque ser capitana de un equipo, pero ya el carácter lo marca, la implicidad, complicidad, y eso hace que una persona llegue a ser capitana. O sea, se nace, ¿no? Más que se hace, ¿no? Se nace bueno, con ese carisma, ¿no? Con ese carácter. Ellas ahora mismo, tanto Patri como el resto de sus compañeras, son referente por muchos motivos para las más pequeñas. Tú eres el responsable de la cantera del Sporting, que está viviendo ahora mismo un boom, quizás por el efecto mundial, ¿no? El hecho del mundial ha hecho mucho, aunque llevamos ya años atrás, digamos unos 5 años, que vamos creciendo cada año el número de niñas. Ahora mismo era impensable hace 4 años que hubieran niñas alevines, niñas con 7 o 8 años entrenando. Hay un boom en el sentido que quieren ser futbolistas. Años atrás ese boom no estaba en niñas tan pequeñas, y ahora pues sí, ya más niñas quieren jugar al fútbol. Quizás antes se pensaba que el fútbol era cosa de niños. Sí, aún existía que eran madres o padres eran reacios a llevar a la niña tan pequeña a entrenar, pero ahora mismo ya no hay diferencia. Yo creo que lo tenemos que ver. No es el niño balón, niña, muñeca, no. Y hay muchas niñas que quieran ser Patri Ojeda en el futuro, hay muchas niñas de la cantera que te digan, yo quiero ser capitana. Hay niñas que en el tema de liderazgo hay muchas niñas, no en cadetes, infantil, pues ya hay niñas en juvenil que tienen ese poder de liderazgo. Chicas, hoy la sesión es carga media alta, ¿vale? Mi parte tiene un trabajo de calentamiento ahora, con activación después con desplazamientos laterales y balón. Trabajo neuromuscular, ¿vale? Con rondos en inferioridad y transiciones. ¿Agujetas o esto estáis acostumbradas? No, estamos acostumbradas. La verdad que al final el cambio de terreno a veces se nota un poquito, pero como ahora ya estamos empezando a venir un poquito más aquí y demás, pues nos iremos acostumbrando. ¿Se tiene siempre presente el miedo a la lesión o no hay que ir con ese miedo? No, yo pienso que no hay que ir con ese miedo, porque al final si lo piensas te terminas lesionando, ¿no? Porque cuando tienes miedo te evitas situaciones o lances del juego que si no tuvieras miedo no lo harías. ¿Por qué? Porque a lo mejor choques fortuitos, pues evitas ir cuando al final eso estás perdiendo en juego, ¿no? Y no se debería tener miedo. Pero sí que esa doble preocupación por tu doble faceta de capitana y preparadora física, un poco que la tienes que tener sobre los hombros, ¿no? Sí, el claro. miedo a no lesionarte tú y que no se lesionen las demás. Sí, hombre, yo intento siempre estar personalmente lo mejor posible, cuidarme en todos los sentidos y sobre todo también ayudar a mis compañeras a que estén lo mejor posible, ¿no? El evitar las lesiones para mí es el factor primordial, aparte de que estén muy bien físicamente, pues al final lo importante es que estemos todas las jugadoras, que en todos los partidos podamos estar la mayoría de ellas y que nadie se lesione, ¿no?
Que no se puede ser kamikaze. No, que va, hay que calcular, hacer bien la planificación, calcular bien las cargas. A mí algo que me llama mucho la atención, como no experta en fútbol, es de qué manera, cuando estás a pie de campo, eres capaz de visualizar a todo el equipo. ¿Cómo se hace eso? Al final tenemos los GPS, que son los que luego yo analizo para poder ver realmente lo que ha hecho cada una dentro del campo, porque estando yo jugando dentro del campo es muy complicado. Al final ves los esfuerzos que hace cada una y lo que hago yo personalmente, pero no puedes calcular lo que hace el equipo en general. Salió. Sigue María. Hay que girarla. Sandra, el año que tú te marchaste fue el año en el que Patri llegó. ¿Cómo recuerdas su primera entrada en el vestuario? Porque ya es súper canaria. Hombre, la verdad que al ser tan cercana, yo la verdad que como iba a compartir posición con ella, la verdad que hicimos muy buenas migas. De hecho, son los 12 años que yo sigo teniendo relación con ella, que seguimos quedando y hablando, y la verdad que te lo pone muy fácil porque es una persona muy abierta. El hecho de ser capitana de cara a otras jugadoras marca una distancia, un respeto. Con ella, si acaso, no sería el caso. Y te hace sentir como que te está ayudando porque ella quiere el bien del equipo y el bien de la persona, no por el simple hecho de ser capitana. Desde sus primeros momentos, o sea, esa primera entrada, ¿no?, en el vestuario, ¿se le veía ya un carisma, decir, esta chica es líder, puede llegar a ser capitana, o esas cosas se van? Hombre, la verdad que sí, ¿no? Que nada más que se puso las botas y en el entrenamiento sabía que era una persona que se dedica 100% a ir mejorando y a trabajarse de sí misma, porque es una persona que, te lo digo, que la conozco bien, que fuera de aquí también hace sus entrenamientos personales en casa o en un gimnasio, y la verdad que se nota cuando una persona está al 100% y que le gusta lo que hace y que quiere mejorar para el bien del equipo. ¿Es intensa? Es muy intensa. Es muy intensa. Ella no para. ¿Y duerme sus horas? Y duerme sus horas y todo. Ella para eso es súper profesional. Al ser preparadora física, yo no sé si esa intensidad que se aplica, esa autoexigencia, también la lleva a la parcela de las compañeras, que son amigas fuera del campo, quedáis a tomar algo y ella está ahí pendiente de, oye, eso, no te tomes eso, no comas más de eso, acuéstate ya. Hombre, a mí no, la verdad que nunca me ha dicho nada, ¿no? Pero sí es verdad que yo no creo que ella esté marcándole a las demás, esto sí, esto no, porque yo creo que hoy en día, gracias a Dios, se dedican solo a esto. Son profesionales. Exactamente, entonces, ¿sabes? Ellas mismas son conscientes, igual que nosotros cuando jugamos, que tú para estar bien físicamente y para rendir, como no lo hagas tú, no tienes que tener a nadie detrás, ¿sabes? Como no lo hagas tú, al final no rinde y al final te quedas fuera de todo, de entrenamiento, de partido e incluso de equipo, ¿no? Sois referentes, puntas de lanza de una revolución que ya lleva mucho caminada, afortunadamente, en pos de la igualdad, del feminismo. ¿Sentís esa responsabilidad? Pues sí, es verdad que es muy distinto a antes, ¿no? Antes, cuando jugaba, no teníamos a tanta gente detrás, ni a tantos medios, entonces, claro que una responsabilidad, ¿no? Porque vienen muchas pequeñas por detrás y al final tú lo que haces es intentar abrir siempre un camino para que ellas lo tengan más fácil. Que jugadoras como Patri son un ejemplo a seguir en ese sentido, ¿no? La verdad es que sí. Una jugadora como Patri puede ser ejemplo perfectamente. Cuando definen o describen tu juego, dicen que eres muy rápida, muy contundente. En tu vida, cuando te quitas las botas también, ¿tienes ese estilo cotidiano de la rapidez o aflojas? No, soy más calmada. De hecho, al final, muchas personas me lo dicen, la expresión de la pachorra canaria, ¿no? Al final, soy muy tranquila. Y me gusta hacer mis cosas, tener mis cosas bien organizadas y demás, pero con tranquilidad. No me gusta hacer las cosas rápidas y mal, me gusta hacer las cosas más despacio y bien. Prefiero hacer las cosas al 100% más despacio que hacerlas al 50% rápido. Pero en el plano profesional te definen como muy intensa.
Sí, sí, en el profesional que al final es mi trabajo y yo pienso que tengo que hacer todo lo posible para estar lo mejor posible, ¿no? Al final quiero estar bien, me gusta cuidarme y quiero intentar estar el mayor tiempo posible disfrutando del fútbol femenino, ¿no? Y es mi trabajo, yo creo que es mi obligación, que menos que cuidarme en todos los aspectos. Que en casa me imagino que fritos y procesados poco. Yo no recuerdo la última vez que hice frito en casa, la verdad, si te soy sincera. ¿Y del ayuno qué opinas? Porque es algo como que lleva ya bastante tiempo, como es un tema recurrente, ¿no? Cuando se habla de nutrición, tiene detractores, tiene defensores, gente que habla del ayuno sin saber de lo que está hablando. ¿Qué opinas tú? Al final yo opino que es bueno, de hecho yo lo hago muchas veces. Sí es cierto que cuando tienes que empezar a hacerlo, lo ideal es que consultes con un profesional, al fin y al cabo no es hacer cosas por hacer. ¿Echas mucho de menos las islas? Yo de menos mi casa, yo de menos mi familia, al final somos una familia muy apegada. La primera vez que salí de casa fue cuando me vine al Sporting y la verdad que sí es verdad que es lo peor que llevo. Aunque lleve aquí 7 temporadas, sí es cierto que yo mucho de menos casa y siempre que tengo un fin de semana libre me voy a estar con mi familia. Más allá de tu familia, ¿qué es lo que más echas de menos allí? Pues todo, ¿no? La forma de vivir, la comida, la gente... ¿Es muy diferente la forma de vivir de las Canarias a Andalucía? No. Yo pensaba que éramos primos hermanos. Al final no es tan diferente, pero sí es cierto que a lo mejor la isla, los paisajes, las playas son diferentes, los amigos, todo, la forma de vivir, al fin y al cabo es muy parecido con respecto al clima, con respecto a que la gente también es amable, es como más o menos como allí, pero sí es cierto que como en casa de ningún lado, al final eso nos pasa a todos y sí, lo echo de menos. Tú sabes que tengo una conocida que por circunstancias viaja a menudo a las islas y dice que cuando se lleva allí un tiempo que siente claustrofobia, con la sensación de estar rodeada de agua. ¿Tú entiendes eso? Yo lo entiendo, porque al final la gente que vive aquí en la península está acostumbrada a coger el coche y a lo mejor hacerte no sé cuántos kilómetros y estar horas en coche. Al final allí, para salir de allí, tienes que salir o en barco o en avión. Pero claro, cuando tú estás acostumbrado a vivir en la isla, tú no sientes eso. Yo siento que allí lo tengo todo. Al final, quiero venir a la península, cojo un avión y ya está, estás en cualquier ciudad del mundo. Aquí igual, aquí en vez de coger un avión, coges el coche y te presentas en horas en otro lado. Entonces, claro, si tú estás acostumbrada a amplitud, pues lo echas de menos. ¿Y cómo veías la península cuando eras niña? Cuando ni por remota idea pensabas que ibas a acabar trabajando en la península. Nada, pues la veía pues con eso, con ganas de conocer otros sitios, otros lugares. ¿Eres viajera, me han dicho? Sí, me gusta, al final me gusta coger la furgo y irte un fin de semana que tienes libre, conocer sitios y demás, y lo veía de esa manera. En algún momento, pues si era fuera de viaje de ocio o lo que sea, pues me gustaría venir a visitarla. Al final, los viajes, cuando llegué aquí teníamos que hacer los viajes en guagua. Al principio me costaban, porque es normal, yo no estaba acostumbrada a tantas horas, y decía, uff, me costaba, pero bueno, al final ya te acostumbras. ¿Qué es lo que más te gusta de Huelva? Me gusta mucho al final el clima, la gente en general, gente muy amable y tal, la comida se come bien, pues en general todo, ¿no? ¿Tú naciste con el don de saber jugar a fútbol? Porque No. es algo que correr y a la misma vez llevar un balón hacia adelante, o sea, yo no soy capaz de hacerlo. Dicen que se aprende, pero también habrá gente que nace con ese don. Sí, hombre, hay gente que tiene talento ya de por sí, tanto en el fútbol como en otros deportes, ¿no? Al final tienes más facilidad para desarrollar un deporte u otro, pero no normalmente la mayoría no nace con ese don. Al final, si empiezas en edades tempranas, pues empiezas a especializarte más en el deporte y aprendes pues las capacidades motrices generalmente para ese deporte. Al final, cada día pues, o cada año vas avanzando un poquito más. ¿Tú te curtiste en plazoleta, en playa? ¿Dónde empezaste a Sí. pegarle patas al balón? Como digo yo, en la cancha al final con niños, con mis amigos, y cuando iba a ver los partidos de mi hermano con solo 7 añitos, pues estaba deseando que fuera el descanso del partido para meterme yo con el balón a jugar, y al final mi padre vio que me encantaba, que era lo que yo quería hacer, y me apuntó en la escuela municipal del Club Deportivo Ingenio, que es de donde soy yo, en Gran Canaria, y de ahí estuve hasta los 14 años. Cuando ya me tuve que ir a jugar con femeninas, pues ya me fui a un equipo femenino. ¿Y desde siempre has contado con el respaldo de tu familia o
te encontraste con algún freno o algún prejuicio de decir el fútbol es de chicos, tú dedícate a otra cosa? No, he tenido la suerte de que mi familia me ha apoyado siempre al 100%. Mi madre tenía, sí es cierto, esa cosilla de hoy te van a dar patadas y tal, pero al final eso queda a un lado, es más que nada por el protegerme, ¿no? Pero siempre he tenido el apoyo de ellos 100%, al final eso es lo más importante, porque cuando yo decidí jugar fútbol, el mundo, la sociedad no era como hoy en día, que hoy todavía queda mucho por hacer, pero sí es cierto que había mucho más machismo, se escuchaban mucho más comentarios negativos. De hecho era la única niña que jugaba en casi todo, en el municipio y en los alrededores casi no había niñas y tenía que escuchar de todo, ¿no? Pero al final la familia siempre me ha apoyado y a día de hoy igual, y es lo más importante. Has tenido que escuchar de todo, lo más feo. Has tenido que escuchar de todo, lo más feo. De todo, es que te puedes imaginar, al final hasta de propias madres, ¿no? Que es lo peor, que escuchas comentarios cuando nos jugaba con los niños de jálale los pelos a esa que no sabe jugar, o cómo puede ser mejor que tú si es una niña, de todo, de todo. Al final escuchas vete a fregar, vete a barrer, tú no vales para esto no es un deporte de mujeres, es que te puedo decir una infinidad de calificativos. Y esas situaciones, por tener el machismo en la sociedad en general tan interiorizado, ¿se llegan a normalizar alguna vez? Yo creo que al final, en esa época, hay muchas personas lo verían como normal, porque al final la sociedad no había avanzado tampoco en otros aspectos. Pero sí es cierto que a día de hoy ya no se ve como tan normal, ya hay gente que le dice, oye, no, o ya la gente se corta un poquito más a la hora de decirte algo. Al final la sociedad está avanzando y hay mucho más gente en contra de ese tipo de comentarios que lo que había anteriormente, ¿no? Cuando tú escuchabas algo así en el campo, en el entrenamiento, te venías arriba, mirabas Sí. para otro lado, ¿cuál era tu reacción? Sí, he tenido la suerte de que al final siempre he tenido carácter en ese sentido, que a mí me daba exactamente igual lo que me dijeran. Yo tenía claro que yo quería jugar a fútbol, que quería llegar lo más lejos posible y me daba igual. Y tenemos la suerte de que a día de hoy, al final las niñas vienen después de los entrenamientos, después de los partidos a hablar contigo, a que les firmes y tal, y eso es súper bonito. Al final hemos conseguido que las niñas tengan referentes femeninas y que muchos niños también tengan referentes femeninas, porque no solo se ve niñas, sino también se ven niños. Entonces eso es algo que hasta hace unos años era impensable. El fútbol hecho por mujeres está viviendo un momento espectacular. ¿Te da miedo a que se desinfle? Da miedo por ciertos aspectos que no son relacionados con el fútbol, ¿no? Que al final es la pena de todo esto, porque si se centraran solo en el fútbol femenino, esto iría mucho mejor, pero son cosas que están fuera del fútbol en sí y creo que eso es el problema y la pena de todo. Yo pienso que con lo que se ha conseguido a día de hoy, que es muy grande, es ser campeonas del mundo, ¿no? El fútbol femenino no creo que decaiga, sino mínimo que se mantenga, ¿no? Que la está viendo disfrutar de este maravilloso deporte, dedicándole ese título de campeona de este planeta. Supongo que viste la final del Mundial en directo, ¿no? Sí. ¿Dónde la viste? La vi aquí en casa. ¿Viste ese momento? Vi ese momento, sí. Sí, al final es todo lo que se ha hablado en los medios de comunicación, en lo que han hablado, en este caso Jenny y quien más lo ha vivido de cerca, ¿no? Pienso que no se puede permitir algo así de un alto cargo de la federación, ya no en el aspecto femenino, sino si fuera una mujer, un hombre tampoco sería lo adecuado. Al final estás representando un país, te están viendo millones de personas de todos los países y no era lo adecuado en ese momento. ¿Te chocó desde el primer momento? Sinceramente, desde el primer momento no. Porque al final fue algo tan rápido que parece que fue como algo efusivo en ese momento, pero dices tú, después lo ves, porque al final lo ves de pasada rápido, no eres capaz de procesar esa información. Después lo ves, dices, coño, ya dices tú, esto no es normal. Cuando tú lo ves al principio, lo ves así de pasada, estás viendo las celebraciones, que a lo mejor no te estás fijando precisamente en el beso en sí, pero después cuando lo repites y lo ves, dices, coño, no, está muy mal. Al final, cuando luego lo ves, dices, ¿qué carajo ha hecho este hombre?
¿Te sorprendió el respaldo casi unánime de la prensa deportiva a raíz del caso Rubiales o piensas que hay mucho postureo? ¿Piensas que hay mucho periodista al que bueno, le toca, ¿no?, o posicionarse a favor del feminismo? Claro, al final muchos medios van a lo que interesa en el momento, no por la situación en sí que estén de acuerdo o no, sino por si a ellos les viene bien o no. Al final hay veces que hay polémicas que buscan los medios de comunicación que a lo mejor ni siquiera existen, o cosas que se inventan que a lo mejor tampoco existen, tanto en el femenino como en el masculino. Pero bueno, forma parte de esto y cada uno sabe más o menos cómo lo tiene que manejar y hasta al final cada uno busca su interés y está dentro de cada persona entrar en eso, en ese juego o no. Y ahí va ese trofeo al cielo de Sydney, campeonas del mundo, España por primera vez. Porque al final es lo que te venía hablando ahora. Hay gente que lleva muchos años en la federación y hay gente que hace que el fútbol femenino no avance. Y ese es el problema. ¿En qué sentido? Pues en sentidos como lo que estamos viendo ahora con el problema de las jugadoras de la selección, ¿no? Al final hay gente que no apuesta a lo mejor por el fútbol femenino como debería de apostar. ¿Tú piensas que entre las propias jugadoras a lo mejor no hay contundencia a la hora de denunciar determinadas situaciones, de determinados casos de abuso por miedo? Claro, es que es muy complicado, es que es una situación muy complicada porque al final tú quieres estar ahí. Al final es una cosa que todo el mundo sueña con eso, ¿no? Si tú eres un futbolista o cualquier otro deporte, sueñas con intentar llegar a representar a tu país en cualquier competición, ¿no? Y a la hora de hacer ciertas cosas, pues te lo tienes que pensar, no es fácil, es complicado. ¿Has vivido algún caso de acoso cercano? Sí, lo he vivido. ¿Se llegó a solucionar? Sí, se llega a solucionar, pero al final eso queda ahí. Y el problema es que esas personas hay que desvincularlas del fútbol femenino. ¿Tú alguna vez has padecido? No, yo personalmente acoso no, nunca. ¿Y qué aconsejarías a alguien? Sobre todo pensando en las pequeñas, ¿no? En las que están empezando, que afortunadamente yo creo que tienen las cosas, no las cosas más claras, porque yo creo que claras siempre las hemos tenido, pero quizás hay menos miedo ahora, ¿no?, a denunciar porque se siente más respaldo social. Pero ¿qué le dirías a una niña, a un adolescente que lo esté padeciendo? Que lo tiene que denunciar. Al fin y al cabo, ya no solo en el deporte, sino en la vida en general, hay que denunciar cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de vejación, cualquier tipo de violencia, hay que denunciarlo. Aunque te sientas sola. Aunque te sientas sola. Al final no vas a estar sola, porque cuando lo denuncias, cuando más apoyo vas a tener. Tiro balón. Ojo, Casia.